Ya estamos. Bueno, en primer lugar, bienvenidos y bienvenidas a este webinar, que hoy vamos a hablar de diseño de producto para economía circular. Hacemos periódicamente webinars de aspectos relacionados con economía circular y sostenibilidad en los últimos años. Nosotros somos una consultora de aquí de Pamplona que llevamos trabajando en temas de economía circular y sostenibilidad desde el 2014 y bueno, desde ese momento pues vamos ayudando y guiando a empresas a ir adaptándose a todo este modelo de economía circular que poco a poco pues, va ganando tracción y desde el punto de vista de las tendencias tanto legislativas como de mercado pues nos están pidiendo cada vez más cosas, ¿no? Eh, bueno, yo soy Carlos León, soy responsable de innovación y bueno, si tenéis algún comentario, alguna duda durante el transcurso del webinar, aquí están mis compañeros Ayelen y Rebeca que os pueden echar una mano con el chat. Y bueno, en cualquier momento pues podéis interrumpir, levantar la mano o comentar directamente lo que consideréis, ¿vale? Bueno, la idea de hoy es que en 45 minutos os contamos un poco el por qué tenemos que empezar a plantearnos que el diseño de nuestros productos tienen que ir orientados a este modelo de economía circular y trabajar para que desde el diseño nuestros productos sean cada vez más sostenibles. Os hablaremos un poco de la propuesta de regulación, que ya no es propuesta porque ya ha sido aprobada, de ecodiseño para el diseño de productos sostenibles y qué es lo que nos va a pedir en los próximos años este marco de trabajo de esta regulación que poco a poco se irá implementando en diferentes categorías de productos. Y finalmente, comentar algunos conceptos clave que deberíamos considerar a la hora de enfocar cómo tenemos que diseñar nuestros productos para adaptar a este modelo de economía circular y para que los productos sean cada vez más sostenibles, ¿vale? Voy a tratar de explicar un poquito todo esto en 45 o 50 minutos y luego dejamos 10-15 minutos para cualquier comentario o duda que os pueda surgir, ¿vale? Bueno, en primer lugar, vamos a analizar un poco el contexto, por qué tenemos que diseñar nuestros productos para sostener la economía circular, no solo desde el punto de vista de las legislaciones y las directivas, que luego entraremos un poquito más en detalle, ¿no? Pero sí, por qué estamos en este punto, ¿no? Y de dónde venimos y por qué hemos llegado hasta aquí, ¿no? Bueno, desde los años 70-80 del siglo pasado, pues había diferentes iniciativas para tratar de definir qué era esto de desarrollo sostenible. Se empezaron a desarrollar diferentes cumbres del planeta, como el Protocolo de Kioto y otras que han venido posteriormente para tratar de definir unos objetivos a nivel mundial para que a nivel de sociedad vayamos dando pasos para que podamos tener un futuro sostenible. Eh, Allí en el año 2000 es cuando se empiezan a publicar objetivos del milenio orientados a construir una sociedad y un modelo más sostenible, abordando las dimensiones económica, ambiental y social. Y mientras se van sucediendo diferentes cumbres del planeta, en 2014 es el primer momento en el que se empieza a hablar de economía circular de manera oficial, ¿no? en la Unión Europea, ¿no? Ahí es cuando se publica el primer borrador del paquete o plan de acción de economía circular, que luego se actualiza en 2015 y es en 2015 en el que ya desde la Unión Europea se ponen las bases de cuáles son las cosas que tenemos que ir haciendo para ir transformando nuestro modelo económico, ¿no? Ahí se empieza a hablar de cuatro pilares fundamentales como la producción, el consumo, la reducción de residuos, la utilización de materias primas secundarias y se empiezan a identificar áreas prioritarias como los plásticos, el sector alimentario, materias primas críticas, la construcción, etcétera. A partir de ahí se van sucediendo el desarrollo de diferentes iniciativas y directivas como a destacar la Estrategia Europea de Plásticos y es en el 2020 cuando todas las iniciativas desde el punto de vista de estrategia, políticas públicas y tendencias legislativas relacionadas con la sostenibilidad, digamos, se enmarcan dentro de un marco general que es el Pacto Verde Europeo, ¿no? A partir de ahí se van sucediendo diferentes iniciativas más específicas en diferentes sectores, como los químicos, la protección de la biodiversidad, la movilidad, el clima, la energía, y se adapta a este plan de acción de economía circular con tres prioridades fundamentales y es el primer momento en el que desde el punto de vista de la legislación se empieza a marcar
la dirección orientada a diseñar de una manera sostenible nuestros productos, ¿no? Cuando estamos hablando de economía circular, que es allí 2014-2015, cuando se empiezan a definir las bases de qué es esto, ¿no? Y la definición más sencilla que podemos encontrar ahí es que es un modelo regenerador y restaurativo por intención y diseño. O sea, la parte de diseño ya se está introduciendo en la definición, y hablamos de que tenemos que transitar de un modelo lineal en el que extraemos materiales y recursos del planeta, ¿no? Para fabricar diferentes partes, componentes, subassemblies, que luego los utilizaremos para ensamblarlos en productos, y con esos productos pues proveer servicios o simplemente vender productos para que un usuario o un consumidor utilice esos productos, ¿no? En el modelo lineal en el que vivimos, en el que se van generando diferentes residuos a lo largo de este camino y se van generando diferentes impactos ambientales, al final de la utilización de esos productos o de utilizar los servicios que necesitan de esos productos, pues normalmente se generan una gran cantidad de residuos que, si tenemos la suerte de vivir en un país en el que existen sistemas de gestión de residuos, pues algo se puede recuperar, ¿no? Pero hay otros países en los que viven miles de millones de personas en los cuales los sistemas de gestión de residuos, eh, pues bueno, digamos que son más pobres, ¿no? Entonces, la idea es que tenemos que transitar de un modelo lineal que os comentaba a un modelo en el que tratemos de regenerar los sistemas naturales, y estos serían los tres principios generales de la economía circular, en el que a la hora de extraer los materiales del planeta tratemos de identificar y digamos, de preservar el capital natural. Es decir, que no tenemos que analizar cuáles son los impactos que se están generando a la hora de extraer esas materias primas y tratar de sustituirlos por materiales renovables, con contenido reciclado, etcétera, etcétera, con objetivo de equilibrar el capital natural, ¿no? Con el objetivo de dejar al planeta que se vaya regenerando, ¿no? Una vez que tenemos en cuenta eso a la hora de utilizar las materias primas o recursos que necesitamos para el diseño, desarrollo y fabricación de estos productos, tenemos que tratar de diseñar pensando en que todos estos materiales se intenten mantener en los sistemas productivos la mayor parte del tiempo posible y en su mayor valor, ¿no? Y aquí se diferencian como dos tipos de materiales, ¿no? Y hablamos de los materiales biológicos y los materiales técnicos. Y dependiendo del tipo de producto que estemos haciendo, pues tenemos que considerar un poco desde el diseño, tratar de fomentar todas las recirculaciones, ¿no? Si hablamos de productos más técnicos, máquinas, productos, ordenadores, pantallas, máquinas para procesos de fabricación, coches, vehículos, trenes, tenemos que pensar en diseñar para que se puedan reutilizar, para que se puedan extender la vida de los productos, para que se puedan mantener, por supuesto, para que se puedan desensamblar, para facilitar cualquiera de las recirculaciones, para que se puedan renovar, refabricar y, en última instancia, para que se pueda reciclar, ¿no? No es casual la dimensión ni el orden de los círculos, ya que, de alguna manera, a medida que te vas alejando del punto del usuario en esta gráfica, ¿no? Cualquiera de las recirculaciones que vemos aquí con mayor longitud, de alguna manera, necesita una mayor cantidad de energía para producirse, ¿no? No es lo mismo reutilizar o hacer un restyling a un producto o hacer un upgrade que llegar a reciclar los materiales que componen ese producto, ¿no? Y el último principio de la economía circular es que en todo el concepto, desde el diseño, también tenemos que tratar de eliminar los residuos y emisiones, ¿no? Que se van produciendo en cada uno de los pasos que damos, desde la extracción de materiales, los transportes, la fabricación de partes, componentes, productos, ensamblajes, transportes a distribución, utilización, y los sistemas de gestión de residuos, que también generan residuos y también generan emisiones, ¿no? Entonces, partiendo de este concepto al cual, de alguna manera, desde el 2014-2015 estamos transitando, pues ya de alguna manera nos indica cómo tenemos que cambiar un poco la concepción del diseño de nuestros productos, ¿no? Claro, esto, a la hora de trasladarlo a una lógica industrial en el cual pensamos en un producto y en las diferentes operaciones que se dan a lo largo del diseño, desarrollo, fabricación, utilización, distribución, utilización y gestión del fin de vida, en cada uno de los productos podemos pensar como una secuencia
de diferentes operaciones en las cuales se van consumiendo materiales y residuos, se van consumiendo materiales, materias primas, recursos y se van generando diferentes tipos de residuos en todas las operaciones, ¿no? Y tenemos que transitar de un modelo de un modelo lineal, tal cual vemos aquí, a otro modelo en el cual las flechitas de los materiales, materias primas y recursos que estamos utilizando provengan de esas recirculaciones, ya sean reparaciones, reutilizaciones, renovaciones, refabricaciones o reciclaje, y tratemos de eliminar o minimizar o tratar de reinsertar los residuos que se van generando en las diferentes operaciones, ya sea internamente o a través de colaboraciones externas, ¿no? A través de la simbiosis industrial, ¿no? A través de la colaboración con otros agentes. Claro, esto se puede complicar dependiendo de la complejidad del producto. No es lo mismo una mesa, ¿no? Que puede tener 2, 3, 4 materiales diferentes y puede tener pues, 5 o 10 operaciones de fabricación, que un ordenador, un frigorífico, una lavadora que puede tener cientos de operaciones como las que vemos aquí, en las cuales vamos consumiendo diferentes materias primas y podemos tener cientos o miles de flechitas que entran en las diferentes operaciones y podemos tener cientos o miles de flechitas que se van generando en los diferentes tipos de residuos en las diferentes operaciones, ¿no? Entonces, ya no es que tenemos que diseñar pensando en las operaciones solo desde el punto de vista obviamente, de eficiencia, factibilidad y costes, sino también desde el punto de vista de dónde obtenemos estos materiales, cuáles son sus composiciones desde el punto de vista de los impactos ambientales que se van a generar y desde el punto de vista de los impactos ambientales de los residuos provocados por los residuos que se van generando, ¿no? Entonces, a nivel esquemático tendríamos que pasar de una secuencia de operaciones tal cual vemos aquí a algo parecido a esto, ¿no? En el cual cada una de estas flechitas que utilizamos en las diferentes operaciones, ¿no? Que son las materias primas, ya sean principales, auxiliares, recursos, provengan, ¿no? De procesos de reciclaje, refabricación, renovación o reutilización directa, ¿no? Y todas las flechitas que generamos internamente o en cualquiera de las operaciones, ya sea dentro de nuestra fábrica o dentro de los proveedores que nos proveen material, tratemos de reducir, eliminar o tratar de reinsertar en los ciclos productivos, ¿no? Ya sea dentro de nuestros primeros procesos o dentro de procesos de otros agentes, ¿no? Entonces, digamos que la complejidad depende mucho de los productos, pero sí que tenemos que empezar a tener un poco esta visibilidad de las materias primas que consumimos, de dónde vienen, cuáles son sus composiciones, para tratar de equilibrar el capital natural, como os decía antes, y tratar de reducir los impactos ambientales en cada una de las operaciones, ¿no? Y es desde la fase del diseño en el momento en el que se puede producir un mayor impacto, ¿no? Se habla de que desde la fase del diseño, digamos, se deciden cuáles son el 80% de los impactos ambientales que se generan a lo largo del ciclo de vida de un producto. Bueno, viendo un poco el concepto de economía circular, ¿no? Tenemos que tener claro también que cuando hablamos de economía circular, sostenibilidad, transición ecológica, economía verde, estamos hablando de conceptos o filosofías aplicables a un modelo global o a una sociedad, pero lo que puede hacer una empresa o una cadena de valor para tratar de contribuir a que entre todos podamos dar paso hasta este modelo es utilizar ciertas herramientas específicas que ayuden desde el diseño de los productos y los procesos a que diseñemos de otra manera, ¿no? Como decía antes, pues desde el diseño ya estás de alguna manera comandando gran parte de los impactos ambientales que se van a producir y estamos tratando de reducir esos impactos ambientales, ¿no? Entonces es el ecodiseño como una de las herramientas fundamentales, de la misma manera que todo relacionado con el Life Cycle Thinking, Life Cycle Management y Life Cycle Assessment, en el sentido en que tenemos que diseñar productos analizando un poco los impactos que vamos a generar a lo largo del ciclo de vida del producto, ¿no? Bueno, luego hay aquí otras palabras un poco más complejos que no aplican, pero sí que algunos conceptos en algunos sectores sí que obligan a que desde el punto de vista del diseñador o el productor del producto, de alguna manera tengan que involucrarse en la gestión de los residuos al final de la vida útil, ¿no? O sea que ya en algunos sectores la responsabilidad extendida del productor, que se llama, es un concepto que aplica a diferentes sectores, como decía, pues ya nos va a obligar a involucrarnos de alguna manera en que
lo que pase al final de la vida útil de ese producto que hemos diseñado, pues tengamos que hacer ciertas acciones, ¿no? Otra tendencia a nivel, de alguna manera global, ¿no? No solo la economía circular, sino es la sostenibilidad. Como ya estamos oyendo en todos los sitios y en los últimos años cada vez más. Y cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que tener muy claro que tenemos que hablar de tres dimensiones, ¿no? La parte económica, por supuesto, que en la parte de sostenibilidad normalmente se habla de gobernanza. La parte medioambiental, por supuesto, ¿no? Para reducir estos impactos ambientales, pero también la parte social, ¿no? Entonces, si queremos diseñar productos sostenibles, tenemos que abordar las tres dimensiones de la parte de diseño, no solo la parte ambiental, ¿no? Ya hay iniciativas en diferentes proyectos de innovación con metodologías y herramientas para que nos ayuden a analizar la sostenibilidad del ciclo de vida del producto considerando las tres dimensiones, más allá de solo analizar los impactos ambientales, ¿no? Vale, digamos, eso es un poco como análisis de contexto global de dónde venimos, de cuándo se empieza a hablar de economía circular y un poco a lo que nos está empujando no solo las tendencias legislativas y directivas, sino un poco el avance de los mercados, los clientes y en algunos casos los requisitos de los clientes de cosas que nos están pidiendo relativas a economía circular y sostenibilidad, ¿no? Desde el punto de vista de tendencias legislativas, directivas, sobre todo desde la Unión Europea, el punto fundamental, como os decía antes, que trata de recopilar un poco todas las iniciativas relacionadas con sostenibilidad y economía circular y ordenarlas y que sea una apuesta a un marco de trabajo transversal, es el Pacto Verde Europeo que se publica en 2020 y cuyo objetivo fundamental cuyo objetivo fundamental es que la Unión Europea sea climáticamente neutra de aquí a 2050, ¿no? Eso significa que es un marco de trabajo transversal. Ahora veremos un poco cómo trabaja de manera transversal, pero sí que el objetivo fundamental es trabajar en reducir las emisiones y aquellas que no podemos reducir, tratar de compensarlas, ¿no? Ese es un poco el objetivo fundamental. Como decía, es un marco de trabajo transversal que afecta a diferentes sectores, entre ellos el sector alimentario, tratando de abordar el desperdicio alimentario y que los modelos de producción de alimentación de alguna manera sean más sostenibles. En la parte de la industria, en tratar de implementar estos principios de economía circular y reducir residuos y emisiones, una área centrada, una policy área centrada en acción climática, ¿no? La parte de energía en construcción, edificación y en desarrollo de energías limpias y sobre todo el transporte, ¿no? Entonces, digamos, siguiendo un poco ese objetivo fundamental de reducir las emisiones y ser una sociedad climáticamente neutra, en cada una de estas policy áreas se van desarrollando diferentes estrategias, políticas específicas, directivas y todo esto acompañado de diferentes instrumentos de financiación que ayudan a que, de alguna manera, pues diferentes organizaciones, ya sean administraciones públicas o empresas privadas, pues vayan dando pasos en este sentido, ¿no? Para ayudar un poco a ir adaptándose a estas tendencias legislativas. Dentro del Pacto Verde Europeo de alguna manera, una de las cosas específicas, ¿no? que ya se hablaba en 2015 es el Plan de Acción de Economía Circular. Como os decía antes, es en 2020 cuando se adapta un poco a este marco general del Pacto Verde Europeo, cuando se define entre sus prioridades de trabajar en el diseño sostenible de productos, en que los productos que vayamos diseñando sean más sostenibles para que cuando estén en el mercado pues generen menos impactos ambientales, ¿no? Y se facilite un poco esta transición a la economía circular. Ya desde los principios de los años 2000 se estaba hablando de ecodiseño de productos, pero fundamentalmente estaba orientado a tratar de diseñar para que el consumo de energía en operación fuese más eficiente y de ahí surgen todas las etiquetas de eficiencia energética, por ejemplo, en electrodomésticos, en edificación. Pero aquí, de alguna manera, se le quiere dar un salto, ¿no? Y ahora os explicaré un poco esa regulación de ecodiseño para productos sostenibles para que diseñemos para esa economía circular, ¿no? Para que diseñemos para que se fomente y permita un poco todo el desarrollo de esas recirculaciones que hablaba antes, ¿no?
Se definen diferentes cadenas de valor clave, como la electrónica, las TICs, baterías, vehículos, envases, embalajes, plásticos y textil, pero a medida que de alguna manera vaya avanzando todo esto, digamos, este marco general se irá extendiendo a diferentes categorías de productos, ¿no? Eh, Vale, otro aspecto fundamental redesarrollado en los últimos años en la Unión Europea es la taxonomía de finanzas sostenibles, que es una iniciativa de la Unión Europea para definir cuándo una actividad es sostenible, ¿no? Y tratar de alguna manera, poner fácil poner fácil a los inversores cómo tienen que decidir si invertir en una actividad sostenible y cuánto de sostenible es una actividad, ¿no? Esto hace que desde el año 2022, en los dos objetivos iniciales que vemos aquí, mitigación del cambio climático y adaptación al cambio climático, las empresas cotizadas tengan que reportar desde el punto de vista financiero qué están haciendo para mitigar el cambio climático y para adaptarse al cambio climático, ¿no? Y desde el 2023 tienen que reportar anualmente en unos documentos que se llaman estados de información no financiera cuál es su performance en sostenibilidad de economía circular, ¿no? Sin entrar más en detalle en esto, lo que está haciendo es que bueno, las empresas cotizadas tengan que reportar su actividad cada año junto con sus cuentas anuales y eso hace que empiecen a, digamos, demandar a sus cadenas de suministro y a sus entidades proveedoras diferentes requisitos para que ellos puedan tener información que puedan reportar, ¿no? De ahí que empecemos a escuchar que me empiezan a preguntar por huella de carbono, me empiezan a preguntar por análisis del ciclo de vida, me empiezan a preguntar por contenidos reciclados. Obviamente depende del sector y depende de, digamos, los requisitos de cliente de esta empresa cotizada, ¿no? Pero bueno, ya vemos que no solo desde la legislación que nos pueda llegar más o menos dependiendo de nuestro sector y dependiendo de nuestro tamaño de empresa, sí que algunos de nuestros clientes pues nos empiezan a pedir cosas y bueno, nos irán pidiendo más cosas, ¿no? Hay otro aspecto relacionado con esto y es que todas estas empresas que tienen que reportar esto empiezan a trabajar en la homologación de sus cadenas de suministro desde el punto de vista de sostenibilidad de economía circular. Y esto lo suelen hacer con plataformas externas en las cuales te piden a ti, empresa, si quieres trabajar conmigo, que te suscribas a esta plataforma y me respondas un montón de preguntas en las tres dimensiones de la sostenibilidad para que yo sepa cuál es tu estado o grado de avance en esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, dependiendo de los clientes que tengamos, si puede ser en empresas grandes, a medida que esto vaya avanzando, nos irán pidiendo más requisitos, ¿no? Ya serían requisitos de mercado cliente, no solo desde el punto de vista de la legislación. Entonces, con todo esto, en marzo del 2022 se publica una propuesta de regulación de ecodiseño para productos sostenibles que está enmarcada dentro de este Pacto Verde Europeo, dentro del Plan de Acción de Economía Circular, y el objetivo es un poco seguir aquel trabajo que se hizo en el ecodiseño a principios de los años 2000 y tratar de dar un saltito más para que desde el diseño de productos se fomente esta transición a la economía circular, ¿no? Esto lo que está haciendo es digamos, definir un marco general de requisitos que luego se tendrán que aplicar de manera específica a diferentes categorías de productos, ¿no? El objetivo es definir requisitos de ecodiseño para que reduzcamos los impactos ambientales y fomentemos un poco estas recirculaciones, mejorar la información de la sostenibilidad ambiental para diferentes agentes a lo largo de la cadena de valor y de al final de los consumidores o los clientes a través de una cosa que se llama pasaporte digital de producto, que bueno, no entraremos en esto hoy, pero es como si en el ordenador que tenemos enfrente tuviéramos un código QR y en cualquier momento de la vida de ese ordenador fuéramos capaces de, pinchando ese QR, acceder a información sobre los impactos ambientales y otro tipo de información de trazabilidad, etcétera, de los componentes que componen ese ordenador y del producto en sí, ¿no? Por supuesto, otro de los objetivos es que se traten de reducir los residuos que se generan e incluso la destrucción de productos que no se han vendido, y esto conllevará una promoción del desarrollo de modelos de negocios sostenibles y que se siga trabajando en el desarrollo de cadenas de suministro verdes o sostenibles, ¿no?
Un poco a grandes rasgos, estos requisitos a modo de marco general, como estaba diciendo, nos va a hacer que tengamos que diseñar para que nuestros productos sean durables, por supuesto fiables, pero que se trate de fomentar o facilitar la reutilización, la renovación, la reparación, el desmontaje, por supuesto, y todas las recirculaciones que hablábamos antes, ¿no? O refabricación o reciclaje en última instancia, que tratemos de diseñar para que el consumo y la operación de estos productos sea óptimo, y tratemos de reducir ese consumo de energía y de la misma manera los recursos. Y bueno, hablaba antes que para que se puedan producir las diferentes recirculaciones que veíamos antes, pues lo primero es que se tienen que fomentar desde el diseño que se puedan desmontar los productos, ¿no? En productos de consumo, si habéis hecho alguna vez el ejercicio de tratar de desmontar una tostadora, porque igual el botoncito no funciona muy bien, bueno, llegas un momento en que no se puede desmontar y lo tendrías que romper para reparar, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que se está tratando de, de- de luchar contra, ¿no? También se va a fomentar que se vayan incorporando contenidos reciclados de materiales reciclados en los productos, y, por supuesto, prevenir y reducir los residuos desde el diseño, ¿no? Eh, bueno, esto del pasaporte digital de productos os lo he contado antes. El objetivo es dar más información de la sostenibilidad ambiental a consumidores y otros agentes en la cadena de valor, y tratar de que la información sea fehaciente y esté clara, ¿no? Pero bueno, esto va acompañado y está dentro de esta regulación, y un poco el estado de implementación del pasaporte digital de producto va con el estado de implementación de esos requisitos de ecodiseño a diferentes categorías de producto, ¿no? En este momento, bueno, se trabajó en una consulta pública en 2023 para identificar cuáles eran los productos en los que priorizar esta implementación de estos requisitos, ¿no? De este marco general. Y, digamos, se hizo una distinción entre productos de uso final, ¿no? De consumo, textiles, calzados, mobiliarios, y productos intermedios, ¿no? Que se le llama así a diferentes, se le llamaba así en esta consulta y en este informe, a diferentes materiales que utilizamos en la gran mayoría de productos que utilizamos o que diseñamos o que vendemos, ¿no? Metales, plásticos, papel, cartón, vidrio, ¿vale? Entonces, en este ejercicio se hizo una identificación de cuáles eran los productos de uso final más críticos desde el punto de vista de diferentes parámetros, ¿no? Y gran parte de esos parámetros eran un poco los impactos ambientales que se producían de manera genérica, y, bueno, luego otros como la capacidad de extender la vida de esos productos, ¿no? Y aquí se identificó los textiles como una parte crítica, los mobiliarios, los cerámicos, neumáticos, etcétera, ¿no? Y desde el punto de vista de productos de uso intermedio, es el nombre que se le había dado, un poco pues los metales, los materiales fundamentales que normalmente se utilizan, ¿no? Entonces, siguiendo un poco con esta consulta pública y esta identificación de los productos de consumo o materiales críticos desde el punto de vista de impactos ambientales, desde el punto de vista de sostenibilidad, eh, el siguiente paso es definir hojas de ruta para implementar estos requisitos en diferentes categorías de producto, ¿no? Eh, Ahora mismo, digamos, la categoría de producto donde ya se están implementando, porque hay una directiva que ha incorporado requisitos de ecodiseño y de pasaporte digital, es en las baterías, y de alguna manera incluso, bueno, la directiva surgió, se publicó finalmente el año pasado, y todavía hay un plazo para que se vayan incorporando o cumpliendo todos esos requisitos, ¿no? Pero a partir de aquí, a diferentes cadenas de valor, diferentes categorías de producto, pues en 2024 el objetivo es definir una hoja de ruta de aproximadamente 3 años en diferentes cadenas de valor, ¿no? Por ejemplo, los textiles, pues en 2024 se tratará de definir una hoja de ruta para ver cómo se tienen que implementar esos requisitos generales del marco de la regulación a los diferentes normativas o actos delegados específicos para diferentes categorías de producto, ¿no? De la misma manera, para esos productos intermedios de alto impacto como el acero, cemento, productos químicos, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de ahí, a partir de 2024, se va a seguir trabajando hasta 2027 y luego hasta 2030 en ir incorporando o en ir definiendo nuevas hojas de ruta a diferentes categorías de producto, con el objetivo que
en 2030 se espera que ya se hayan implementado en diferentes regulaciones específicas estos requisitos de ecodiseño, ¿no? Excepto 7 categorías que menciono aquí están relacionados con productos fundamentalmente alimentarios, alimentación animal y alimentación humana, ¿vale? Pero el resto de productos que nos podamos imaginar, la idea es ir implementando poco a poco estos requisitos generales a través de directivas o legislaciones o normativas específicas las que apliquen en cada sector, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí hemos visto un poco de dónde venimos, a qué nos lleva el concepto de economía circular, tener en cuenta la sostenibilidad con las 3 dimensiones, las tendencias legislativas desde ese marco general del Pacto Verde Europeo hasta esta regulación de ecodiseño de productos sostenibles, que no lo he dicho antes, pero se aprobó en el Parlamento Europeo en abril de este año, y a partir de ahí, pues los pasos que os he ido comentando. Y en la última parte os quería contar un poco algunos conceptos clave que deberíamos tener en cuenta para diseñar para producto para economía circular, ¿no? Obviamente depende mucho del tipo de producto y del tipo del sector, pero sí que podemos decir que 3 conceptos clave es tener en cuenta el ciclo de vida del producto. Ya veíamos un poco en esos requisitos genéricos que nos están diciendo que tenemos que diseñar para que esta gestión del fin de vida sea diferente, ¿no? Y que se puedan reaprovechar esos materiales en diferentes recirculaciones. Por lo tanto, desde el punto de vista de diseño, va a ser cada vez más importante tener en cuenta el ciclo de vida completo, no solo los materiales que utilizo y los procesos de producción y la operación, si el producto o la máquina de alguna manera pues tiene una vida larga y necesita un consumo de recursos importante en la fase de operación, pero sí la fin de vida, ¿no? Otro de los aspectos o conceptos clave es que deberíamos tener en cuenta el triple impacto, la parte económica, ambiental y social. Estas tendencias legislativas nos están hablando fundamentalmente de la parte ambiental, pero hay otras, digamos, la taxonomía y las memorias de sostenibilidad de las grandes empresas que ya tienen que reportar también sus performance en la parte social de medio ambiente y en la parte social de gobernanza, ¿no? Eso hace que a las diferentes cadenas de suministro cada vez nos vayan pidiendo más cosas a nivel de organización y a nivel de producto. Y por supuesto, pues que tratemos de tener en la mente siempre estos 3 principios, ¿no? A la hora de diseñar el producto, que están alineados un poco a esta consideración del ciclo de vida. Bueno, sin más, el ciclo de vida es el intervalo de tiempo que transcurre entre que yo concibo, defino, recopilo los requisitos, diseño y desarrollo de un producto hasta el fin de vida, ¿no? Pasando por todas las fases del ciclo de vida, desde la compra de materiales, la fabricación, el transporte, instalación, operación y mantenimiento se aplica y toda la gestión del fin de vida, ¿no? Bueno, y esto es importante porque a la hora de analizar los impactos ambientales y analizar la sostenibilidad del ciclo de vida de un producto, tenemos que considerar ese marco, ¿no? El ciclo de vida, desde que diseño, desde que extraigo los materiales hasta el fin de vida completo, ¿no? Aquí un poco la tendencia, más allá de calcular los impactos ambientales y obtener diferentes huellas, como la huella de carbono, huella hídrica, huella ambiental, o incluso certificaciones como declaraciones ambientales de producto, que estamos hablando de la parte ambiental, empiezan a haber iniciativas para analizar la sostenibilidad del ciclo de vida de un producto, ¿no? Y tratar de combinar cuáles son los impactos ambientales, cuáles son los impactos en coste en los diferentes agentes de la cadena de valor y cuáles son los impactos sociales en los diferentes grupos de interés que interactúan, que yo puedo afectar en el ciclo de vida del desarrollo del producto, ¿no? Esto a modo de enfoque de ciclo de vida, analizar impactos, pero no solo en la parte ambiental, sino también en la parte social y en la parte económica, ¿no? Aun cuando de momento un poco las tendencias legislativas nos están hablando fundamentalmente de impactos ambientales, ¿no? Bueno, la parte de análisis de impactos ambientales, pues bueno, hay referencias estándar desde hace muchos años para que nos dicen cómo tenemos que hacer este análisis de impactos ambientales de manera sistemática y científica, y esto es un poco la base para tratar de conseguir estas certificaciones de declaraciones ambientales de producto, y esto nos da muchísima información para mejorar el desarrollo del producto, reducir los impactos ambientales, para tratar de identificar líneas estratégicas en nuestras estrategias de sostenibilidad o descarbonización, ¿no? En dónde podemos tocar y cuál va a ser el impacto. Y, por supuesto, desde el punto de vista de la comunicación, tanto interna como externa, ¿no?
Aquí un poco, bueno, igual no es necesario diferenciar entre aspectos ambientales e impactos ambientales, pero sí que es importante saber que si tenemos que pensar a la hora de diseñar un poco en esa secuencia de operaciones de los materiales que utilizo a lo largo del ciclo de vida o en las operaciones dentro del proceso de fabricación en mi fábrica, tenemos que conocer un poco y tratar de mapear el ciclo de vida para conocer e identificar cuáles son las materias primas y cuantificarlas, ¿no? Porque cada una de estas flechitas, ya sean las que nos entran a las operaciones o las que salen de nuestras operaciones como residuos, generan diferentes impactos ambientales, ¿no? Que al final es lo que tenemos que medir cuando hacemos un análisis de impactos ambientales, ¿no? Bueno, aquí hay diferentes herramientas y metodologías para tratar de mapear, digamos, ese ciclo de vida y también tenemos que tener en cuenta un poco los diferentes escenarios que se pueden dar eh, a lo largo del ciclo de vida, ¿no? Ya sea aguas arriba de nuestro proceso de fabricación, esto es un ejemplo de un proceso de fabricación de una caja de corcho blanco, en el cual, aunque el proceso de fabricación pueda ser sencillo, pues podemos obtener materias primas de diferentes proveedores, ¿no? Si ya tengo proveedores alternativos para una materia prima, pues que compre una materia prima en Madrid o en el centro de Europa o en China o en Sudamérica, pues los impactos ambientales que se generan ya son diferentes, ¿no? Y eso te puede dar diferentes escenarios. De la misma manera que todas las líneas o procesos de distribución que se pueden dar una vez que yo he fabricado el producto, ¿no? Depende a quién yo venda, ya sea una plataforma o un distribuidor o un cliente final, digamos, se van construyendo diferentes escenarios que van a tener una utilización diferente o diferentes niveles en la cadena de distribución o diferentes sistemas de gestión de residuos, ¿no? Cada uno de estos escenarios nos va a dar eh, diferentes impactos ambientales, ¿no? Por supuesto. Entonces, al menos que tengamos en la mente que se producen diferentes escenarios, ya sea aguas arriba de mi fábrica, ya sea aguas abajo de mi fábrica también, y eso genera impactos ambientales diferentes, ¿no? Impactos ambientales que hay de diferentes categorías, que sin entrar al detalle de los diferentes palabras, un poco la tendencia está en calcular la huella de carbono y es simplemente uno de los impactos ambientales que se van generando a medida que yo voy consumiendo diferentes materias primas, diferentes recursos, voy generando diferentes residuos, estoy transportando diferentes materias primas, ya sea desde la cadena de suministro a mi fábrica o ya sea en los procesos de distribución. Y de alguna manera esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar productos, ¿no? Tenemos que tener un poco un conocimiento de cuáles son los impactos ambientales y dónde están los puntos críticos para saber cómo puedo diseñar de manera sostenible, ¿no? Cómo puedo diseñar para reducir esos impactos ambientales, ¿no? Entonces, una parte fundamental, una vez que tenemos esa identificación inicial de del perfil ambiental del producto, es definir correctamente los requisitos, ¿no? Eh, para los que diseñáis producto, pues que te digan, vale, diseñame un producto más sostenible o diseñame un producto circular, bueno, eso no nos dice nada, ¿no? Hay que traducir eso a requisitos específicos que pueda diseñar contra ellos y que pueda validar, ¿no? Y eso depende mucho de cuál es el modelo de negocio de la empresa, ¿no? Si está centrado en entregar unas piezas o desarrollar una máquina, o si se está tratando de desarrollar un modelo de negocio que trate de recuperar algunos componentes del mercado para modelos de negocio basados en renovación, refabricación, etcétera, etcétera. Depende mucho de la estrategia de sostenibilidad y de las estrategias de descarbonización, ¿no? Pues si yo me estoy poniendo un objetivo de ser carbon neutral en 2035, 2040, eso te hace llegar a identificar cuáles son los puntos críticos en todas las líneas de productos o líneas de negocio que tiene la empresa para tratar de ver eh, dónde tengo que poner los requisitos dentro de una línea de productos de un producto y dentro de un aspecto concreto de un producto, ¿no? Unido a esto, ya vemos un poco que las tendencias legislativas nos están empujando a que hagamos esto, o que tengamos que adaptar nuestros procesos internos de la empresa en general para que vayamos adaptándonos a todo esto y también que los clientes pues van avanzando en los requisitos que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, al final tenemos que ir a definir requisitos específicos de consumo de energía en operación, consumo de agua en operación se aplica, contenidos de material reciclado en diferentes materiales, ya sean plásticos, metales, ratios de reciclabilidad, eh, hacer análisis del ciclo de vida integrado en nuestros procesos de diseño para que tengamos esas herramientas de valoración y evaluación de ideas
y otra, por ejemplo, que sea analizar la huella de carbono desde el punto de vista del diseño, ¿no? Cuando estamos evaluando diferentes alternativas de diseño y tenemos que elegir una, pues incluyamos estos integros o estos criterios de valoración de sostenibilidad o huella de carbono, por ejemplo, junto con los criterios de coste, de prestaciones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que es fundamental trabajar bien en la parte de definición de requisitos porque eso va a ayudar a que diseñemos mejor nuestros productos, ¿no? En la parte de diseño conceptual, dependiendo de los productos que estamos diseñando, el sector, los requisitos del mercado, de la legislación, eh, bueno, podemos integrar diferentes técnicas de diseño para sostenibilidad, ¿no? Pues intentar utilizar materiales renovables, biodegradables, tratar de reducir el peso, tratar de diseñar para un consumo de energía o recursos más eficiente, diseñar para que podamos ensamblar, para que se pueda refabricar, reciclar, mantener, etcétera, etcétera, o diseñar para extender la vida del producto. Entonces, esto depende mucho del tipo de producto en el que estemos trabajando, ¿no? Y no para todos los productos se tienen que integrar todas las técnicas. En algunos se podrá integrar algunas técnicas en un aspecto en un concreto o un componente o en un conjunto de materiales o en un subassembly concreto y en otros en otros aspectos, ¿no? Pero bueno, digamos que técnicas hay un montón y hay muchísima información. No tiene sentido entrar en detalle ahora mismo, pero un poco el aspecto principal es que depende del producto, depende de ese perfil de impactos ambientales, depende de los requisitos que tengamos, tenemos que utilizar una u otra cosa y de una manera más o menos ordenada, ¿no? Y otra cosa importante que, bueno, una vez que definimos los requisitos, tendremos que incorporar estas técnicas en nuestros procesos de diseño conceptual, ¿no? A la hora de definir cuál es el punto óptimo de diseño de nuestro producto o nuestra máquina, y también a la hora desde el diseño y desde el producto en general, cuáles son los requisitos que se van poniendo a nuestros conceptos de fabricación, de logística, conceptos de mantenimiento y soporte, ¿no? Porque si en un producto que tenga un proceso de fabricación intensivo en el consumo energético, pues a la hora de desarrollar el concepto de fabricación tendremos que pensar cómo tratamos de reducir esos consumos energéticos o que esos consumos energéticos provengan de fuentes renovables, ¿no? Si es uno de los aspectos que aparecían en el perfil de impactos ambientales con un impacto mayor, ¿no? Y otra de las cosas que tenemos que integrar en nuestros procesos es cómo a la hora de analizar soluciones alternativas y hacer un trade-off de soluciones técnicas diferentes, a la vez que valoramos la calidad y el plazo y las prestaciones de nuestro producto y la fiabilidad, tengamos que incorporar herramientas y metodologías que nos ayuden a valorar la sostenibilidad y circularidad del producto, ya sea desde la parte ambiental, de la parte de costes y eventualmente de la parte de impactos sociales del producto, ¿no? Entonces, tenemos que adaptar nuestros procesos de diseño, ya sea para definir los requisitos de una manera más específica e integrar requisitos de sostenibilidad de manera concreta, como ya hemos hablado, de modificar nuestros procesos de diseño conceptual y de detalle para ir incorporando estas técnicas y buenas prácticas de diseño y en cada producto serán específicas y también incorporar metodologías, herramientas para que nos ayuden a evaluar en estas fases de diseño conceptual de detalle las alternativas desde el punto de vista de sostenibilidad y combinarlas con coste, calidad y plazo, ¿no? Y bueno, esto es un poco todo, así a modo de resumen. Bueno, la idea era contaros un poco por qué tenemos que adaptar nuestros procesos de diseño de productos a la vista de un poco de dónde venimos y de lo que viene, de las novedades en las tendencias legislativas específicas en ecodiseño que irán incorporando requisitos específicos en los próximos años a las diferentes categorías de producto y bueno, comentaros algunos conceptos clave a considerar desde el diseño, como sería el ciclo de vida, el triple impacto y ese diseño para fomentar todas estas recirculaciones, ¿no? Muchas gracias por vuestra atención y ahora tenemos aquí 10 minutitos por si tenéis dudas, preguntas, comentarios. Dejo de compartir. Y
¿Alguna pregunta, comentario, duda que tengáis? Bueno, como os decía, hemos grabado la sesión, la subimos a nuestro canal de YouTube, que tenéis más webinars y de diferentes aspectos y bueno, de diferentes aspectos que vamos desarrollando de manera periódica y bueno, seguiremos contando cosas desde el punto de vista de diseño, ¿vale? Vale, Natalia pregunta, desde el punto de vista de los perfiles de diseño, ¿qué formación sería recomendable para profesionales que ya están en activo pero carecen de formación? Vale, Natalia, gracias. Bueno, esto nos lo encontramos muchas veces cuando visitamos empresas para hacer diagnósticos y ver el estado y ver qué pueden hacer. Y bueno, yo creo que sí que es recomendable una formación general sobre los conceptos principales de sostenibilidad y economía circular que ayuda a centrar las ideas, ¿no? Antes de que tenga que diseñar para, pues tenemos que conocer qué es esto del para, ¿no? Que puede ser una formación básica, un poco un barniz general de estas tendencias y de lo que viene, ¿no? Y explicado un poco pensando en las particularidades de la empresa. Y luego sobre los conceptos del ciclo de vida y el ecodiseño o diseño sostenible también, ¿no? Yo creo que esas formaciones serían necesarias para que esos perfiles de diseño pues, puedan ir incorporando conocimiento a todo esto, ¿no? Y herramientas de medición también, sí, sí. Análisis del ciclo de vida, análisis de sostenibilidad del ciclo de vida. Cada vez van avanzando, se va avanzando más en las tecnologías de herramientas para medir impactos ambientales. Hace 10 años había 3 y bueno, no eran sencillas y se necesitaba un poco formación y conocimiento para poder utilizarlas, además del coste que suponen. Y cada vez hay más herramientas que nos pueden ayudar de una manera más sencilla a hacer esos análisis, ¿no? Pero lo importante es entender un poco los conceptos, ¿no? No tanto saber utilizar una herramienta, que cada vez va a haber más herramientas mucho más utilizables y más fáciles de utilizar y con todas las tecnologías de inteligencia artificial y demás, pues esto cada vez va a ser más sencillo, ¿no? Fernando también pregunta, dada la complejidad de los procesos, ¿cómo crees que las pymes podrán adecuarse a ello? ¿Cuenta con el conocimiento de personas necesarias? ¿Cuál es el sentir con respecto a todo esto? Gracias, Fernando, por tu pregunta. Bueno, la verdad es que, digamos, en estos últimos años que hemos hecho unos cuantos diagnósticos de economía circular y siempre sale esto, ¿no? La verdad es que el grado de conocimiento actual sobre esto es bajo. No hay muchas empresas que diseñen producto así más o menos complejo, pero incluso en las que diseñan producto en todos los sectores, en el sector alimentario, en el sector maquinaria, en el sector electrodomésticos, eh, bueno, necesitan mucha formación y mucho conocer un poco todos estos conceptos para empezar a hacer cosas, ¿no? Además de que si desde el punto de vista de la estrategia de la empresa, desde el punto de vista de los clientes, pues no se piden cosas relativas en esto, pues obviamente no es la prioridad y bueno, y se va dejando ahí, ¿no? Pero sí que no hay recursos, o sea, normalmente las empresas ahora mismo no tienen recursos para esto y no tienen conocimiento en general para esto, ¿no? Entonces sí que es necesario ayudar a las pymes en que vayan dando pasitos para esto, ¿no? Hola, a ver si no se nos duplica el sonido, se me oye bien. Vale, que un poco, Fernando, con la pregunta un poco de cuál es el sentir de las empresas, de hecho, perdón que me voy a poner la cámara para que me veáis, ¿eh? Y sobre todo las pymes, que al final, por ejemplo, a Sustain, las empresas que se acercan son estas pymes, las que no tienen recursos para poder hacerlo. Y sí que os podemos contar que un poco de los 10 últimos años que íbamos trabajando, que de hecho Sustain nació un poco con la idea, ¿no?, de diseñar de manera diferente tanto productos como servicios. Yo siempre lo digo así, hemos vendido, iba a decir una palabrota, arena en el desierto, ¿vale? Y sí que es verdad que ahora a través de la atracción de empresas grandes, como ha contado Carlos un poco, que van cayendo requisitos a las cadenas de suministro, lo que sí que os podemos contar es que
desde, yo diría más o menos el año pasado, empieza a haber un poco de burbujeo en el agua, ¿vale? Es decir, ya empieza a haber empresas, sobre todo pymes, que son las que se acercan a nosotros, que empiezan a tener requisitos concretos, no tanto un poco de diseño, pero sí de ese impacto, de esa medición de impactos, ¿no? De conocer cuáles son los impactos ambientales en el ciclo de vida, que es el primer paso que van a poner las empresas grandes o mercados para seguir un poco apretando, ¿vale? Lo que sí que os podemos decir es que al final las empresas, y nosotros también nos pasa, como el día a día nos come, nos ponemos un poco las pilas cuando sobre todo un cliente nos lo pide la legislación, y más diría casi cuando el cliente nos lo pide, pero sí que os podemos contar que ahora mismo, por ejemplo, tenemos clientes supeditados a que sus clientes, dependiendo, por ejemplo, del impacto ambiental en huella de carbono de su servicio o su producto, vayan a ser comprados en mayor o menor medida. Y esto está pasando. No es algo mayoritario, pero sí que hay bastante burbujeo. Entonces, el sentir que decías tú, Fernando, o sea, no es lo mismo el mensaje cuando lo dábamos hace 10 años que ahora, porque ahora hay cosas que con la explicación que damos en tipo esta charla entienden qué es lo que el cliente les está pidiendo, y hace 10 años nos interesaba más bien poco. ¿Alguna preguntita más? Bueno, esperamos haber nosotros respondido, Natalia y Fernando. Vale, pues bueno, muchas gracias a todos y a todas. Un placer que hayáis asistido aquí, al menos 10, 11 personas. Y nada, subiremos el webinar a nuestro canal de YouTube en los próximos días y ahí lo tendréis, ¿vale? Disponible. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Buen viernes, buen fin de semana. Gracias. Chao. Muchas gracias.